Hola, ¿cómo están, amigos de YouTube? Aquí Brainsblow con el final de Izuku, el héroe de Pegaso. Sin nada más que decir, que la batalla final comience. La pelea entre Izuku y Hades iba escalando de manera peligrosa, ya que entre más se iban golpeando y rompiendo constantemente la barrera de la realidad, esta misma se iba debilitando, poniendo en peligro toda la realidad, algo que Sayori debía evitar a toda costa. Ahora mismo, en el inframundo, Izuku iba a ir en contra de Hades para poder terminar la pelea, pero incluso si Sayori intentara detenerlos, el impacto hizo que Sayori y los demás caballeros salieran volando. ¿Pero qué es lo que pasaba en el resto del mundo? Las alertas sonaron en casi todas partes, tanto las asociaciones de héroes como los gobiernos estaban movilizando y tratando de averiguar de dónde venían todas esas irregularidades. El problema es que habían pasado alrededor del mundo y era difícil saber de dónde venía el origen de todos estos eventos, más cuando estos aparecían y desaparecían de forma automática, algo que provocaba la molestia de los gobiernos. ¿Es que acaso esto es provocado por un Kir de alguien más? ¿Acaso es algún nuevo Kir con nueva evolución? Preguntaría uno de los políticos de Japón. No, no parece serlo, si lo fuera, ya lo habríamos detectado el punto de origen. Diría un miembro de la Asociación de Seguridad. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que es? ¿Quién o quiénes provocan esto? Preguntarían completamente desesperados todos los involucrados. Algunos recordaron a Inko, quizás ella podría ser la responsable, pero no tendría sentido, debería haber sido un villano o alguna criatura que había despertado para provocar caos, no había pruebas a favor, pero tampoco en contra, así que no podían asegurar que era lo que provocaba esto. Pero mientras la humanidad discutía de la posible catástrofe, los dioses miraban desde los cielos todo lo que pasaba, siendo testigos de cómo el surgimiento de un dios primordial estaba igualando a Hades, y eso que apenas estaba comprendiendo su poder o linaje, algo que incluso le sacó una sonrisa a Inko, sabiendo que, tarde o temprano, esto estaba por decidirse tarde o temprano. En la pelea, Hades e Izuku seguía golpeándose continuamente, donde no importaba lo que había alrededor, era destrozado por la intensidad de los golpes de ambos, ya sea roca, agua, incluso el propio aire era dispersado como si fuera indigno de resistir el choque de poder divino que ocurría en ese momento. ¿Es todo lo que tienes, Pegaso? Preguntaría Hades, pensando que el mocoso no estaba dándolo todo de sí mismo. Ni creas que esto es todo. Diría Izuku, mientras seguía atacando. En eso, una vez más, rompieron la barrera de la realidad, pero esta vez fue tan fuerte que dejaron una grieta en el mundo, volcanes entraron en erupción y se formó un tornado masivo en el Océano Pacífico, pero nuevamente, los desastres naturales eran controlados de manera natural, sin ninguna prueba de que alguien más haya intervenido. En la otra dimensión, Izuku y Hades la iban destruyendo con sus golpes, moviéndose constantemente, hasta que, de un momento a otro, cuando salen de la dimensión, aparecieron en Japón, donde chocan con varios edificios y destrozan gran parte de la zona, donde los civiles intentaron apartarse, pero no todos corrieron con la misma suerte. Cuando ambos lograron recomponerse, Izuku logró reconocer el lugar, estaban en la ciudad en la que creció y se crió, teniendo una mirada llena de nostalgia a lo que antes fue su hogar, ahora, sería convertido en un campo de batalla. Es nostálgico, ¿no? Ver cómo el lugar donde veniste a este mundo, ahora se volverá un terreno sin vida. Diría Hades con simplicidad. Eso es lo que piensas, por eso me volví tanto un héroe como un caballero. Diría Izuku con total seriedad. Vaya, entonces ¿cómo debería de llamarte entonces? Preguntaría Hades con total burla. No me importa cómo me llames, solo sé que estoy a nada de derrotarte. Diría Izuku, poniéndose en pose de combate. Como tú quieras, héroe de Pegaso. Diría Hades, para luego lanzarse de frente con Izuku. Ambos comenzaron a golpearse mutuamente, siendo vistos por los medios, donde ambos movían a velocidades imposibles de seguir para ellos, era como si hubieran desaparecido y sonaban los impactos de manera ruidosa, provocando ondas de choque que azotaban la ciudad, por no decir el país entero, provocando terremotos que derrumbaban edificios, donde incluso los héroes estaban tratando de controlar la situación, pero los constantes temblores no estaban ayudando en lo absoluto, incluso provocando accidentes sumamente fatales.
A pesar de eso, Izuku y Hades no se detenían por nada del mundo, golpeando y golpeando y golpeando, destruyendo incluso edificios al mandarse a volar el uno y el otro, donde las piedras eran reducidas a simple polvo cósmico, incluso si los héroes intentaron dialogar o detenerlos por la fuerza, pues, creo que no hace falta decir lo que les pasó. Mientras eso pasaba, en distintos hogares del país, más precisamente de los que pertenecían aquellos ex-alumnos de la Academia de Héroes U.A., miraban con total shock y miedo lo que pasaba, viendo a aquel responsable que había hecho que el anterior héroe número 1, el supuesto ex-símbolo de la paz, terminara en prisión por todos los crímenes que había cometido en contra de la familia Midoriya, ahora estaba peleando contra lo que parecía un villano muy poderoso, quizás incluso peor de lo que fue All for One, además de provocar un gran revuelo en todo el país, parecía que este mismo sería destruido si ellos no se detenían. Mientras tanto, Sayori, acompañada de todos los caballeros y acompañantes, habían aparecido en uno de los muelles de la ciudad, dejándolos perplejos de lo que estaba pasando. ¿Toda esta destrucción la están provocando ellos? Preguntaría Shinzo en total shock. No se están conteniendo en absoluto, si esto sigue, Japón terminará por desaparecer. Diría Kirishima totalmente preocupado. No solo Japón, posiblemente el planeta quede tan afectado que termina siendo destruido. Diría Sayori, con un semblante de preocupación. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Detenerlos con charla o darnos de sacrificio para que terminen matándonos? Preguntaría Izumi con sarcasmo, al saber que ni siquiera tendrían una oportunidad. Si hay alguna forma de pararlos, debemos de intentarlo. Diría Todoroki, dispuesto a pelear si era necesario. Todos se quedaron en silencio, dando un asentimiento en sus mentes, si había una forma, debían de intentarlo, así que los caballeros se fueron moviendo junto a la diosa, mientras los que tenían Kirks movilizaban para ayudar a los civiles atrapados. Mientras eso pasaba, Izuku y Hades se recomponieron y volvieron a atacar, sin embargo, la energía de Izuku comienza a ser un poco más sólida, como si ésta estuviera evolucionando o adaptándose a su cuerpo, cuando ambos volvieron a chocar puños, ya no solo era pura energía para obtener más fuerza o capacidad destructiva, sino que, cuando lograron separar sus puños, habían provocado una onda de energía verde algo curiosa, pasando por la tierra en un radio de 20 metros, solo era un ligero rastro, pero ese rastro fue lo único que se necesitara, para que, de la propia tierra, comenzó a surgir la vida, plantas o incluso árboles que parecía que habían nacido y desarrollado en solo segundos, incluso, aquellos civiles o personas que habían muerto en medio del combate, comenzaban a resurgir, resucitados por completo, donde incluso, aquellos heridos en la batalla, recuperaron sus energías, algo que llamó la atención de los dos peleadores. Hades sabía que el poder de Izuku estaba evolucionando más y más, lo que le deja en claro que debe de matarlo lo más rápido posible, lanzándose contra él, con su espada en mano, dispuesto a dar el golpe letal que debería ser el definitivo. Sin embargo, contra todo pronóstico, Izuku lo había esquivado sin verlo, para luego darle un golpe directo en la quijada de Hades, mandándolo a volar contra unas rocas. Lo que parecía solo un simple golpe, fue algo mucho más allá, puesto que, cuando Hades se levantaba, sintió algo en su cuerpo, pero no era una sensación buena, era de esas sensaciones que te daban un gran susto cuando lograbas entender su significado. En la zona donde había recibido el ataque, vio que había un brillo verde, algo que ni con su divinidad curaba con facilidad, lo que lo dejó en shock, solo para levantar la mirada y ver al peliverde, quien solo sacude su mano por el ligero dolor. ¿Cómo es posible que ese mero golpe, ni siquiera mi divinidad puede curarlo con facilidad? ¿Es acaso por su poder divino? Preguntaría Hades con total seriedad de lo que está pasando. Izuku notó que Hades estaba en shock, no perdió el tiempo y se lanzó contra él, impactando un golpe con la misma cantidad o densidad en su energía divina, lo que hizo que Hades terminara por recibirlo en su rostro, donde el brillo verde era mayor y se manifestaba en grietas, lo que lo enfureció y se lanzó en contra de Izuku, donde él no lo esperó y recibió el golpe en el estómago, sacándole el aire, para que luego, Hades comience a golpearlo varias veces, utilizando todo su poder divino para someterlo, pero Izuku logró retener uno de los golpes
golpes de Hades, mirándolo fijamente, para luego comenzar a hacerlo retroceder, lo que iba desesperándolo, hasta que Hades recibió un golpe más directo al estómago con toda la potencia que podía, provocando que casi toda la armadura de Hades fuera destruida, a excepción de lo que cubría de la cintura para abajo. Esto dejó más en shock a Hades, de ver que ese mocoso había logrado tal cosa, lo enfureció bastante, respondiendo con un golpe bastante poderoso que hizo lo mismo con la armadura de Izuku, arrojándolo bastante lejos, logrando dejarlo completamente aturdido. ¿Crees que ahora podrás hacer algo ahora que tu armadura está destruida? Preguntaría Hades con una sonrisa, estando totalmente harto de que este mocoso le esté dando una pelea que podría resultar en su caída. Sí, lo creo muy bien. Diría Izuku, mientras escupe algo de sangre. Esta vida no es algo que tú necesitas, tienes el poder para poder ser un representante de los dioses, naciste de una primordial, la misma que representa la tierra, pero terminas sirviendo a mi sobrina, cuando claramente eres más poderoso que ella. Diría Hades con total ira y seriedad. Soy un santo de Atena y también un héroe, no tengo que seguir esa lógica que dices. Diría Izuku, levantándose, respirando con cansancio. ¿Así? ¿Un héroe? ¿Has visto todo el caos que has desatado? ¿Cuántas vidas han sido arrebatadas por nuestra pelea? Preguntaría Hades con seriedad, apuntando con sus manos hacia toda la destrucción causada por ambos. Eso hizo que Izuku mirara de reojo toda la destrucción que había ocurrido, los edificios destruidos, las víctimas, los cadáveres, el miedo, la desesperanza que se había causado, algo que hizo que la mente de Izuku le diera un pesar enorme, incluso su corazón le dio una punzada de culpa, sabiendo que Hades tiene razón, esto no lo ponía como un héroe, de ninguna manera posible, algo que incluso lo hizo poner de rodillas. Hades solo sonrió, viendo que quizás la voluntad de Izuku se estaba desmoronando, pero en eso, llegaron los demás santos de Atena para protegerlo, lo que le sacó un gesto de molestia al dios, pero volvió a sonreír. ¿Acaso piensan que me podrán detener? ¿Incluso si mi armadura fue destruida? Preguntaría Hades. Incluso si sabemos que quizás tu poder bajó o no, vamos a defender a nuestro amigo sea lo que sea. Diría Kirishima con completa seguridad. Es mejor que te rindas ya, Hades. Diría Sayori con seriedad. No, sabes que no será así, Atena, ni siquiera tus palabras podrán deshacer la verdad de lo que digo. Diría Hades con una sonrisa, sabiendo que la verdad podría ser su carta del triunfo. Supongo que no te equivocas, mi poder está tan desorbitado que fácilmente podría volverme un dios, gobernar quizás la tierra. Diría Izuku con total calma, con la mirada baja. ¿De qué rayos estás hablando, nerd? ¿Acaso te volviste loco? Diría Bakugo con seriedad. Sí, me lo pensé bien y creo que así deberían ser las cosas. Diría Izuku, levantándose, aun con la mirada hacia el suelo. Todos creían que Izuku había perdido el juicio y que esto le podría dar la victoria a Hades, pero en eso, vieron cómo Izuku elevó la cabeza hasta mirar el cielo. Sin embargo, con esa idea, me di cuenta que, ser un dios es también aceptar una idea muy básica y sin siquiera sentido. Diría Izuku, mirando el cielo con una mirada llena de calma. ¿Y cuál sería esa idea? Preguntaría Kendo preocupada de lo que vaya a pasar. Que solo por tener un poder mayor al promedio, me da el derecho de gobernar, lo que se me hace una completa ridiculez, ya que los dioses lo ven como una regla universal, cuando ni siquiera es verdad. Diría Izuku con seriedad, mirando fijamente a Hades. Eso hizo que el dios del inframundo solo cruja los dientes, sabiendo que su juego mental fracasó, así que no le quedaba más remedio que ir por la fuerza, pero en eso, cuando iba a avanzar, Izuku se lanzó a él, dejándolo en shock, ya que Izuku se había movido casi 3 veces más allá de lo que Hades pudo, recibiendo un golpe directo al rostro, el cual hizo que en toda su piel salieran grietas verdes, lo que hizo que tuviera un enorme escalofrío, pero no era un escalofrío de miedo, era algo incluso más terrorífico, considerando también que incluso Izuku había logrado matar a ese dios que lo representa. Así es, me refiero a que Hades está sintiendo el escalofrío de su muerte, más cerca de lo que cree, más al notar que su poder iba disminuyendo de gran manera, incluso su propia fuerza vital estaba decayendo. No, esto no puede ser. Diría Hades con ira, no creyendo a lo que puede pasar. ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes miedo de morir? Lastima, porque es momento que pruebes la misma sensación de las almas que van a tu reino. Diría Izuku, levantando un puño con su energía divina emanando con intensidad.
Hades intentó atacar, pero Izuku desapareció y apareció detrás de Hades, lo que hizo que él se quedara el shock, apenas alcanzando a verlo, antes de que fuera lanzado contra el suelo de un golpe bastante fuerte, dejándole la marca del puño en la cara. Además, debido a lo potente del golpe, Hades se quedó con la visión borrosa, donde ahora no podía mantenerse estable cuando intenta levantarse, hasta que Izuku comenzó a golpearlo constantemente, no dejándolo atacar por nada, provocando que derrame sangre. Los puños de Izuku se iban tornando rojos. Para cuando Izuku decidió detenerse, Hades ya no respiraba, ni siquiera se movía, lo que hacía que Izuku se mantuviera serio, muy serio. Su cosmos y poder aún se mantenían latentes, pero en eso, Kendo se fue acercando poco a poco a él para poder saber si él se encuentra bien. «Hey, ¿estás bien?», preguntaría Kendo. «Sí, lo estoy, no es necesario que te preocupes», diría Izuku, desviando la mirada. «Si es así, entonces mírame», diría Kendo, encarando a Izuku con seriedad. Izuku se mantuvo callado y con la mirada desviada, no queriendo mirarla, hasta que llega Sayori a calmar la situación. No era momento de pelear, sin embargo, un resplandor en el cielo despejó las nubes, haciendo que los presentes se pongan en guardia, mostrando que se trataba de los dioses, lo que puso a Sayori muy nerviosa, creyendo que ellos harían un castigo severo, pero no. Al tocar el suelo, no hubo hostilidad, mas cuando una de las divinidades se fue acercando con una calma que incluso dejó pasmado a Izuku, más cuando se trataba de su madre. «Hola Izuku, es bueno volver a verte y que lograste ganar», diría Inko con total tranquilidad. Decir que Izuku se quedó pasmado, es algo que ni siquiera se acercaba a lo que de verdad sentía, cayendo desmayado y provocando la preocupación del grupo, queriendo que Izuku se despertara o que no se haya muerto del susto. Pasaron alrededor de 4 horas, donde Izuku despertó en una zona diferente, parecía una enfermería improvisada, lo que lo confundió por unos segundos, hasta que notó que había alguien a su lado. Era su madre, la misma que había dado la luz a él y a su hermana, la misma que había muerto por culpa de All Might, donde luego de identificarla, Izuku se sentó de golpe, mirando fijamente a la mujer peliverde, tratando de ver si es que no está alucinando o si es que está muerto y es un engaño. «No es algo de lo que piensas Izuku, soy yo de verdad», diría Inko para tranquilizar a su hijo. «¿Y cómo sé que no es un engaño?», preguntaría Izuku dudoso. «¿Tan desconfiado te has vuelto después de la Guerra Santa? Supongo que tiene sentido en tu caso», diría Inko con tranquilidad. «Dime algo que solo mi madre podría saber», preguntaría Izuku con total desconfianza. «¿De verdad? Entonces te diré algo que quizás solo tú sepas bien», diría Inko con total tranquilidad. Izuku se quedó callado, esperando que su madre le confirme que de verdad es ella, porque si es así, no fue hasta que Inko solo levantó su mano y acarició la mejilla de su hijo. «El día en que naciste, fallecí por el veneno y agotamiento del parto. Aún así, utilicé parte de mi energía para que tú e Izumi pudieran sobrevivir y tener sus vidas. Al mismo tiempo, ese mismo día, la constelación de Pegaso resurgió con ayuda de los dioses», diría Inko con total tranquilidad. Esas palabras bastaron para que Izuku abrase a su madre. Lágrimas se llenaron en sus ojos y salieron de ellos. A pesar de que haya pasado por todo lo que pasó, aún tenía ese lado sensible que lo caracterizaba, donde incluso Inko lo abraza y llora, sabiendo que este reencuentro liberaría el lado sensible de ambos, hasta que Inko lo fue calmando con su presencia y poder, lo que hizo que Izuku se fuera calmando poco a poco. «Me alegro mucho de que hayas podido ganar la guerra contra Hades. Ahora podrás seguir con tu vida de héroe», diría Inko con felicidad en su voz. Sin embargo, Izuku perdió poco a poco su sonrisa, además de separarse poco a poco, algo que notó Inko, lo que la preocupó. «Izuku, ¿estás bien? ¿Qué sucede?», preguntaría Inko con preocupación. «Yo creo que no podré ser un héroe como antes», diría Izuku con frialdad. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntaría Inko con duda. «Por todo lo que pasó y por qué, incluso si lo de Hades era algo que debía hacer, siento que, no debí haber cruzado esa línea», diría Izuku con la mirada decaída. Inko se le quedó mirando por unos segundos, solo para suspirar. Seguido de eso, le jaló uno de los cachetes a su hijo, provocándole ligero dolor y que se queje. «No hiciste nada negativo Izuku», diría Inko con total molestia de que su hijo esté así de pesimista. «Pero es que un héroe no es así», diría Izuku, tratando de justificarse.
Estabas en una guerra Izuku, tarde o temprano ibas a terminar matando, ¿acaso no recuerdas lo que pasó con Thanatos y Ares? ¿O con All for One? Preguntaría Inko a Izuku, sabiendo que esto no solo se trataba de no matar. Lo sé, pero ya que termino todo y que sé que no soy del todo humano, sino casi como un dios, no sé si debería actuar como tal o volver a ser lo que siempre me propuse antes de que todo esto escalara. Diría Izuku totalmente histérico, parecería que perdería el sentido común. Inko se queda callada, notando que esto es algo más serio que solo disgusto por matar. Justo antes de que Inko iba a decir algo, alguien entra a la escena, tanto Kendo como Izumi, preocupadas de que Izuku esté mal, pero vieron que él tenía un rostro frustrado, mirando a ambas chicas, pero él solo suspira, baja la mirada y desaparece, dejando un rastro de energía, lo que hizo que las chicas se preocuparan y que Inko bajara la mirada, sabiendo que su hijo está a punto de afrontar una decisión sumamente difícil. En la madrugada, más precisamente a las 3 de la mañana, Izuku en estos momentos se encontraba en la cima de un edificio, mirando fijamente donde estaba a punto de salir el sol, estando completamente metido en sus propios pensamientos e ideas. Sin embargo, él volteó la mirada hacia un lado, notando que Kendo había llegado con su armadura puesta. Buen oído, supongo que es la ventaja de tener poderes de Dios, ¿no? Preguntaría Kendo por un intento de conversación. Izuku se mantuvo callado, mirándola con seriedad, pero no con una intensidad incómoda, lo que hizo que Kendo solo tuviera una sonrisa nerviosa, acercándose al peliverde y sentándose a su lado, quedando en silencio por varios minutos. Ninguno se atrevía a romper el silencio que se había formado, hasta que Izuku decidió romperlo. ¿Por qué veniste? Preguntaría Izuku con simpleza. ¿Por qué crees que no vendría? Respondería Kendo con otra pregunta. No empieces con juegos, por favor, no estoy de humor. Diría Izuku con seriedad. Lo sé, por eso intento animarte. Diría Kendo. Pues no lo estás logrando, no quiero que me ames más solo porque soy un dios. Diría Izuku con molestia. No digas eso, así no es como son las cosas. Diría Kendo con seriedad. ¿Crees que no me doy cuenta? Sé que es lo que buscas, porque posiblemente cuando decidamos casarnos y tener hijos, nacerá algo posiblemente más poderoso. Yo no quiero vivir la vida de un ser que se queda sentado y ve a los más débiles matarse sin tener un guía, un modelo a seguir. No quiero que este mundo se quede sin un símbolo de bondad. De esperanza. Diría Izuku con frustración. Kendo se quedó callada, mirando a su pareja, sabiendo que para él no es fácil sobrellevar esto, menos de lo que pasó en la guerra, por lo que suspira, tomó de las mejillas a Izuku y lo obliga a mirarla. Ok, más te vale que me escuches bien, porque si no te queda claro y sigues con esa actitud, te tendré que golpear. No me importa si naciste como un ser humano o como Dios o como cualquier cosa más allá de lo mortal. Yo me enamoré de Izuku Midoriya, un chico que demostró valentía, determinación, justicia y sobre todo, ser consciente de que el mundo puede ser cruel, pero jamás se rindió, se atrevió a enfrentar a la muerte en varias ocasiones o incluso a enemigos que por un momento lo iban a matar, y aún así se levantó. Diría Kendo con toda la sinceridad de su corazón. Izuku se mantuvo callado, mirando a Kendo con sorpresa en sus ojos, solo para que Kendo pegue su frente con la de él, mirándose fijamente, donde ella parecía más calmada. Seas lo que seas, no cambia en absoluto mis sentimientos por ti, te amaré con la misma intensidad. Diría Kendo con total sinceridad. Izuku no dice nada, solo para que luego, poco a poco, pasó una mano por el rostro de la peli naranja, donde ella disfrutó de la acaricia y el calor de la mano de Izuku, sosteniendo la mano con cariño. Creo que las cosas, no serían tan malas si me lo dices así. Diría Izuku con un sonrojo y acercándose a Kendo. Justo en ese momento, Izuku y Kendo se terminaron besando, al mismo tiempo, ocurría el amanecer, duraron apenas unos segundos, hasta que se separaron, mirándose a los ojos nuevamente. ¿Y qué es lo que quieres hacer ahora? Preguntaría Kendo a su novio, con una ligera sonrisa y acariciando su mejilla con un dedo. Creo que es mejor esperar aquí, aún quiero relajarme un poco más. Diría Izuku con una sonrisa, disfrutando de la compañía de la peli naranja. ¿Estás seguro? ¿Quieres que llame a los demás? Preguntaría Kendo para saber si Izuku quería más compañía. No, por ahora no. Diría Izuku, mientras se acuesta, con su cabeza descansando en las piernas de Kendo, quien solo sonrió y acarició el pelo verde de su pareja.
Así ambos se quedaron por un buen rato, disfrutando de la tranquilidad y el amanecer. Sabían que había cosas que se venían, cosas molestas como el gobierno. Aún así, a Izuku no le podía importar menos ahora, estaba disfrutando de un buen momento. Horas después, Izuku y Kendo estaban en la casa donde Izuku ha vivido, con los Bakugo, donde ellos miraban una escena bizarra. Inko, tomando té con toda su ropa de diosa, frente a los Bakugo mayores. Además de eso, estaban Katsuki e Izumi con ellos, tomados de la mano, aunque parecía una charla más entre amigas. No puedo creer que me hayas ocultado toda la verdad. Diría Mizuki con total ofensa de que su amiga del pasado esté frente a ella. No es tan fácil contarlo, además de que posiblemente habrías quedado muy desconfiada de mí y me verías de mala manera. Diría Inko con algo de nerviosismo. Y aún así me estoy enojando contigo. Diría Mizuki con una vena en la frente y levantando la voz. Incluso si se trataba de adultos y que hubiera un hombre en medio de las dos para calmarlas, no ayudaba el hecho de que los jóvenes miraran esto, quienes solo podían ver con total vergüenza o incomodidad lo que pasa. ¿Creen que es mejor dejarlos solos? Preguntaría Kendo. Si hacemos eso, posiblemente termine en algo peor. Diría Izuku, sabiendo que Mizuki podía ser bastante intensa. Sí, posiblemente quede peor. Diría Bakugo, sabiendo cómo es su madre. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos de aquí o solo nos quedamos aquí, con el riesgo de que seamos las próximas víctimas? Diría Izumi, sabiendo que solo era cuestión de tiempo para que les apunten o algo. Creo que lo mejor es esperar hasta que se calmen un poco, es lo mejor, a no ser que después nos persigan. Diría Kendo, tratando de ser razonable. Querida, no es por ser grosero, pero no conoces bien a mi tía y puede que incluso sea peor con mi madre presente. Diría Izuku con ligero temor. Los estamos escuchando, ¿saben? Diría Mizuki bastante enojada. Los jóvenes solo se estremecen ante la voz de la Bakugo mayor, solo para que Inko suspire, para luego poner una mano en el hombro de Mizuki para tranquilizarla, hasta que la diosa decidió hablar. Te debo muchas explicaciones, pero créeme, es mucho más complicado lo que soy y que me tomaría bastante tiempo el explicarte a detalle todo. Diría Inko con seriedad. Aún así, todo lo que tuvimos que hacer para que Izuku tuviera una vida. Diría Mizuki con total tristeza. Lo sé, por eso sabía que, si yo llegara a faltar en mi forma mortal, tú serías quien cuidaría de Izuku. Diría Inko con una sonrisa. Mizuki no dice nada, bajando la mirada, con dolor en sus ojos. Incluso los jóvenes estaban sorprendidos de lo que se decía entre los adultos. Y es por eso que vine para agradecerte mucho lo que has hecho por mi hijo. Diría Inko, poniendo una mano en el hombro de Mizuki. Mizuku se quedó callada, queriendo gritar o algo, pero se negó, no quedándole más remedio que aceptar las gracias de su amiga. Sin embargo, las cosas no son así de fáciles después de lo que había sucedido. La Asociación de Seguridad para los Héroes intentaba hacer que Izuku perdiera su licencia de héroe, pero se encontraba con un gran muro, el cual es Nezu, quien daba pruebas imposibles de negar, lo que hacía que Izuku podría seguir siendo héroe. Inclusive, los miembros que formaban actualmente la clase A, habían logrado tener el futuro asegurado como héroes, pero quizás la pregunta más importante que había es, ¿Izuku seguiría viviendo como héroe o como dios? Esa pregunta sería respondida una semana después, donde Izuku y Bakugo estaban en el tejado de la escuela de héroes, mirando el cielo. Así que te decidiste, ¿no es así? Diría Bakugo con seriedad. Sí, lo hice, viví gran parte de mi vida aquí, así que no puedo irme así porque sí. Diría Izuku con simpleza. Menos mal, porque quizás me aburriría si no hubiera alguien quien me dé batalla. Diría Bakugo con una sonrisa. Lo dices como si Kirishima no fuera tan bien fuerte. Diría Izuku con una sonrisa. ¿Sabes a lo que me refiero cuando digo eso? Diría Bakugo con una sonrisa. Sí, lo sé. Diría Izuku, sonriente. Ambos se quedaron callados, mirando al horizonte, donde podía verse que, el futuro sería bastante brillante. Han pasado años, desde que había ocurrido la batalla de los dioses, inclusive si el gobierno se había tratado de encargar de que no se revelara todo, al final, la población de todo Japón y casi todas partes del mundo, hizo que toda la verdad saliera a la luz, además de causarse que la Asociación de Seguridad haya cambiado de administración y se enfocara más en que se cree mejores héroes y que, al menos, tengan un seguro de vida.
¿Pero qué es lo que hacía nuestro protagonista ahora? Eso es sencillo, él regresaba a casa, pero no la misma a la que había vivido antes, sino una nueva, donde venía con su traje de héroe, más precisamente su armadura de Pegaso, ahora lucía como un adulto de 23 años, y abrió la puerta con calma. Ya llegué. Avisaría Izuku mientras entra, llegando a la sala. Oh, has llegado justo a tiempo, falta poco para que termine la comida. Diría Kendo, quien venía de la cocina, luciendo como toda una ama de casa. Qué bien, ¿dónde está? Iba a decir Izuku, solo para ser interrumpido por una voz femenina más pequeña. Cuando Izuku voltea a la pequeña voz, era una pequeña de casi 3 años, pelinaranja de ojos verdes, vestida con un pequeño vestido verde, apenas pudiendo caminar, lo que le sacó una sonrisa a Izuku. Akari, ya puedes caminar mejor. Diría Izuku a su hija, para luego ir y cargarla en sus brazos, llamada Akari Midoriya. Gran parte se la pasó practicando, incluso la fui animando cuando lograba mantenerse de pie por un buen rato. Diría Kendo con una sonrisa. Ya veo, esa determinación la saco de su madre. Diría Izuku con una sonrisa, provocando también la sonrisa de su hija. Yo diría más que de su padre. Diría Kendo con una mirada amorosa, acercándose a su familia. Puede ser, diría Izuku con una sonrisa. Por cierto, Akari ha mostrado signos algo extraños. Diría Kendo con preocupación. ¿Signos? ¿Acaso está presentando señales de un Kirk? Diría Izuku con preocupación. No sé si sea un Kirk, porque cuando utilicé mi cosmos para saber lo que se trataba, fue algo que está más allá de un Kirk. Diría Kendo con preocupación en su voz. Izuku se quedó callado, mirando a su hija, quien parecía tener una mirada confundida, solo para que Izuku desprenda una aura divina, solo para ver que su hija tenía poder divino, lo que sorprendió al héroe. ¿Es algo grave? Preguntaría Kendo preocupada. Es poder divino lo que tiene. Diría Izuku con calma. ¿Qué? ¿Entonces tiene el poder de una diosa? Diría Kendo con preocupación. Sí, pero no está en peligro del todo. Diría Izuku, mientras abrazaba a su hija. ¿Estás seguro? Diría Kendo, mirando cómo su esposo no se separaba de su hija. Sí, lo estoy, de todas formas, me aseguraré de poder criarla como es debido. Diría Izuku. Lo haremos, juntos. Diría Kendo, acercándose para dar un abrazo familiar. Después de eso, la familia Midoriya seguían su vida, con responsabilidades más importantes de lo que esperaban, pero felices de que pudieran seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Vive tus sueños y llegarás al Senseiya. Sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al fin. La fuerza en tu alma es el brillo, resplandor del valor que alumbra en cada estrella, la luz que disipa las tinieblas, derramó su poder eterno en Soul Dream. Fuerza y valor, amor y esperanza, el mundo brillará. Solo di que sí, Senseiya. Sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás a